lo que me parece importante es visibilizar en este conversatorio la naturaleza de este festival, que es dar a conocer textos contemporáneos de habla alemana que son traducidos al español y que además son montados por directoras y director, en este caso, acá en México. Y eso da en sí mismo una naturaleza muy particular de este proyecto. Y me pareció que, clave que se visibilice esta constelación que es este festival, todas las personas que están implicadas, todas las capas que hay que considerar para lo que finalmente ustedes ven en escena en estas puestas en escena, que finalmente son más que solo lecturas dramatizadas por el tremendo trabajo que ustedes hacen. Voy a presentar primero, voy a ser en ese sentido un poco informal esta vez porque tenemos poco tiempo, quiero aprovecharlo al máximo. Pueden saber más de estas grandes creadores en línea, entonces voy a hacer una presentación rápida de los nombres y de ahí quiero invitar a hacer una presentación de ustedes mismos a través de una pregunta. Entonces tenemos a María, a Catherine, a Kai, a Claudia, que es muy importante, que también va a hablar, que es traductora y que coordinó todas las traducciones, que me parece clave en este festival. Tenemos a César, a Mirna, a Belén y a la Ciel. Muchísimas gracias por estar hoy día en la noche todas acá. Y a modo de presentación, lo que yo quiero es empezar con una primera pregunta, y que es, ¿qué es lo que les mueve, les motiva a hacer lo que hacen? Escribir, dirigir, en este caso, y traducir. Entonces, empezamos por aquí, ¿te parece? Ahí hay un micrófono. ¿Sola? ¿Sí? Ah, ya. Pues, ¿qué pregunta para comenzar? Sentido de vida. Sí, por eso hago teatro. Yo creo que hay ciertas preguntas que solo se pueden responder o intentar responder en tanto que están en un escenario. Y en ese sentido, bien copiona la Ciel, eso le da sentido a mi vida, así como el trabajo con las personas y eso. Creo que es una pregunta que me he hecho, que me hago constantemente. Entonces, bueno, podrá cambiar. Pero por ahora es la manera de contactarme con la otredad, ya sea las y los creadores con las cuales trabajo, con el público. Es mi manera de sentirme humana. Y creo también que es un lugar hermoso para hacerme preguntas en conjunto, para hacernos preguntas. Pues yo también soy un copión. Coincido mucho con Mirna. Creo que dirigir para mí últimamente igual vivo este fenómeno de preguntarme cada semana y cambiar la respuesta, y a veces la respuesta es más frívola y a veces es existencialista y filosófica y profunda. Pero en este momento creo que el dirigir teatro es mi ventana para dialogar en comunidad.
para poner preguntas y es la manera como de compensar una carencia de carácter o de personalidad que me impide de pronto hacer demasiado contacto con la gente, y es a través del escenario y de dirigir mi posibilidad de encontrar un sentido comunitario, de vivir en comunidad un fenómeno, una pregunta, y explorarlo hasta donde en comunidad nos dejemos todos juntos. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué te mueve a traducir? ¿Qué me mueve a traducir? Hay cosas que me conmueven realmente cuando las leo y quiero que más gente se conmueva para leerlas. Y la única manera de que eso sea posible es, si yo lo leo en alemán, pues es traducirlo al español. Creo que en realidad es eso, quiero compartir con la gente todos los textos importantes, profundos o divertidos o hermosos que no son accesibles de otra manera que a través de la traducción. Also ich glaube, ich brauche das Schreiben an allererster Stelle mehr, als das Schreiben mich braucht. Und ich brauche auf jeden Fall das Schreiben, um mich überhaupt in der Welt zu verorten. Und ich glaube, eigentlich hat es auch mit so einem wirklich Ordnungs- und Sinnbedürfnis zu tun, und weil man ja vor diesem unglaublichen Chaos steht von Dasein. Und das Schreiben fürs Theater ist halt besonders toll, weil ich würde sagen, dass ich heimlich eher für die Produktionsteams, für die SchauspielerInnen, für die Regieleute, für alle anderen schreibe, als für das Publikum. Weil das sind ja die dann weiter dazu denken und arbeiten, kreativ arbeiten, und wo auch so ein Austausch stattfindet. Und das ist auch für mich so das Bereicherndste. Und ich glaube, was mich dann inhaltlich halt voll bewegt oder mir ein Anliegen ist so, also eine Sache, die sich durch meine Arbeit durchzieht, für so abstrakt scheinende Machtverhältnisse, die konkret zu fassen zu kriegen und so zu denormalisieren. Yo necesito la escritura más que la escritura me necesita a mí. Y necesito la escritura para poder ubicarme en el mundo, para poder encontrar un orden y un sentido en medio del caos del ser. Y escribo para el teatro. Cuando escribo para el teatro, en secreto, lo hago sobre todo para los equipos que van a montar las obras, para quien dirige, para quien actúa, para todos quienes participan en un montaje. No lo hago para el público, porque en realidad son los equipos de esta gente creativa los que van a seguir reflexionando acerca de mi escritura en su montaje, los que se van a ocupar de manera crítica de este contenido, y quienes van a entrar también en un intercambio con lo que yo estoy escribiendo y lo van a llevar más allá. Y esto es lo que me parece más enriquecedor. Y en esta cosa abstracta y en las relaciones de poder que existen, yo lo que trato a través de mi escritura teatral es de desnormalizar estas relaciones de poder. Ja, es fällt mir jetzt schwer, sehr originell zu sein, weil alles, was hier schon gesagt wurde, trifft auch irgendwie auf mich zu. Vielleicht kann man noch den Spaß hinzufügen. Es macht mir einfach wahnsinnigen Spaß zu schreiben. Ja, dabei belasse ich es. Me resulta difícil ser original después de todo lo que ya se dijo aquí, porque en realidad estoy de acuerdo con todo, pero voy a añadir algo. Escribo porque me divierto escribiendo. Tolle Antwort, Katrin. Ja,
bei mir ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, wir alle leben in einer Welt, in der wir sehr viel zu kämpfen haben. Und das Theater ist für mich da oft ein Ort der Hoffnung, weil ich glaube, ich weiß, dass hier die Utopie entstehen kann und die Utopie hier zur Manifestation wird, um dann in die Welt rauszuwirken. Und ich glaube, dass es dazu das Theater braucht. Und deswegen schreibe ich. Qué buena respuesta, Catherine. Yo escribo porque vivimos en un mundo en el que hay que luchar mucho, en el que hay que combatir constantemente. Y yo escribo por la esperanza, para lograr esperanza. Aquí se construyen utopías, y en el teatro se construyen utopías, y las utopías se manifiestan aquí en el teatro, y esas las podemos llevar hacia el mundo, sacar al mundo. Esa es mi razón para escribir teatro. Muchísimas gracias. Así uno tiene otro tipo de insight de quién estamos acá. Lo que a mí me gustaría ahora un poquito estructurar esta conversación de tal manera de cómo se gesta también el festival. Se seleccionan textos de Suiza, Austria y Alemania, que son los países que participan en este festival. Se mandan a traducir y después se seleccionan a directores, directoras que pueden llevar a escena estos textos donde también se cree que dialogan o bien o tienen en el fondo la aproximación que podrían llevar una lectura interesante a escena de esos textos. En ese sentido, lo que quiero hacer primero es mostrarles cómo se ven los textos de las y los autores, para que ustedes puedan visibilizar la estructura de esos textos y para que entiendan también lo que significa traducir un texto así y que para también tengan una idea de lo que significa montar un texto así. Yo creo que es sumamente importante tener ese insight que probablemente de otra forma no lo tenemos. Entonces, preparamos y sacamos algunas hojas de algunos textos solamente para que ustedes lo puedan ver. Para que vean un poco cómo está construido los textos. Podemos pasar al siguiente. La idea es como... Ahí hay un QR que te puede llevar a un audio, a un video, a diferentes otros formatos que complementan el texto mismo. Acá tenemos para que vean a qué funciones corresponde cada texto. Ahí hay otra estructura. Son dos hojas, uno y uno. Muchísimas gracias. Yo creo que, o sea, quería hacer perdón. Gracias. Me pareció importante porque la estructura de los textos que tenemos en este caso en sí mismo, creo que ya plantean una situación muy particular y un desafío muy particular más allá del contenido mismo. Y que también me parece importante para dar pie a la siguiente pregunta es, que quiero empezar primero con los autores. ¿Por qué eligen este tipo de formato? ¿Por qué están desarmando un formato más clásico de escritura
Pareciera que hay una búsqueda en los textos como de lograr a través de ellos que pasen simultáneamente cosas, que se desdibujen las personas, la persona que habla. Cuéntenos un poco acerca de esta decisión de escribir los textos en estos formatos. Bueno, also wir haben darüber auch schon jetzt vor ein paar Tagen, also in den letzten Tagen bei den Workshops gesprochen. Also bei mir ist es so, dass immer sich der Text die Form sucht, die er braucht, und in diesem Fall ist es ja sehr so eine Form, die von der Geografie und der Gleichzeitigkeit bestimmt ist, weil mich hat das inhaltlich auch sehr beschäftigt, dass im Kontext von so Klimakatastrophe, Klimazerstörung es eben wirklich gelogen wäre, wenn man versuchen würde, eine in sich geschlossene Geschichte zu erzählen, die vielleicht auch eine Dramaturgie hat von Heldenreise oder es gibt irgendwie steigende Handlungen, Klimax, fallende Handlungen, Auflösung oder so Tragödie. Also es ist ja irgendwie ambivalenter als das und gibt so viele Stränge gleichzeitig und es passieren unendlich viele Dinge gleichzeitig. Und das ist natürlich nur ein sehr kleiner Ausschnitt, aber dafür habe ich versucht, eine Form zu finden. Und es findet dann auch an unterschiedlichen Orten statt, die irgendwie miteinander korrelieren, aber eben nicht so dieses, wie man es aus der klassischen Dramaturgie kennt, Kausale haben, was die Orte und Ereignisse verbindet, sondern eben eher eine Art von so Wechselwirkung, die sich auch nicht immer ganz bis zum Ende hin erschließt. Und bestimmt ist das dann, würde ich sagen, von Rhythmus, der irgendwie vorgibt, wie das so komponiert wird. Esto ustedes en el público no lo saben, no lo pueden saber, pero ya hablamos un poco de esto en el taller que di hace unos días. Yo siento que es el propio texto el que se busca la forma adecuada. En el caso de Días Estridentes fue la geografía y la simultaneidad de los hechos los que me llevaron a encontrar esta forma. Cuando hablamos de cambio climático y de catástrofes climáticas, sería una mentira tratar de contar una historia cerrada en sí misma, ¿no? Con la clásica estructura del viaje del héroe, con la trama que sube, que pues, el desarrollo tiene un clímax, después baja y tiene una resolución. Eso no es verdad en este caso, en este tipo de historias. Es mucho más ambivalente todo. Pasa muchas cosas al mismo tiempo. Hay diferentes lugares que están correlacionados entre sí y hay que encontrar una forma para todo esto que no es causal, hay muchas interacciones que no se pueden resolver de manera uniforme y que a veces ni siquiera al final se pueden resolver. Y todo esto converge en el ritmo, en un ritmo particular de cada obra, que es lo que compone todo esto y lo determina. Ich glaube auch, dass die Skriptseite dadurch so ein bisschen zum Theaterraum wird. Also für mich geht es darum, Zeit und Raum, wo die Figuren sind, wann die Figuren sind, gleichzeitig an unterschiedlichen Orten, an neuen Orten, an alten Orten auf der Seite abzubilden. Und damit halt eben, wie du ja auch gesagt hast, eine Gleichzeitigkeit einfangen zu können, die trotzdem in ihrer Komplexität eine Sichtbarkeit hat. A mí me parece que la hoja de la obra, o sea, del guión teatral, equivale ya un poco al espacio teatral. Es una forma de plasmar también el tiempo y el espacio. Hay muchas cosas que suceden también de manera simultánea, entonces los personajes, bueno, ya no lo tenemos aquí, sí lo tenemos. Bueno, se ven cómo los personajes actúan de manera simultánea
ya en la distribución de la página. En la propia página ya queda plasmada una parte de la acción teatral de los diferentes personajes en el tiempo de la obra. Ich möchte an 2 Punkten hier anschließen, aber vielleicht etwas vorwegschicken. Wir schreiben ja nicht im luftleeren Raum, sondern in einer ja auch Traditionslinien, auch wenn uns das vielleicht nicht so bewusst ist. Ich kenne die mexikanische Gegenwartsdramatik nicht. Das ist sehr peinlich, aber so ist es. Im deutschsprachigen Raum gibt es eine starke Prägung durch Postdramatik, die weggeht von der Dramaturgie, oder schon sehr lange, seit 30 Jahren schon weggegangen ist von der Fabel, von einer herkömmlichen Dramaturgie. Und was sehr viel mit medialen Einflüssen zu tun hat, mit einer Verabschiedung eines Geschichtsmodells, mit ganz großen Fragen, die letztendlich sich Ende der 80er Jahre auch ja, so beendet haben oder beendet schienen. Und wenn man jetzt Klimawandel, ökologische Katastrophen erzählen will, kann man sie ja nicht auf einer Ebene, so wie ich das bei anderen Stücken gemacht habe, dass ich sie rein aus den dokumentarischen Formaten raus entwickle, erzählen, sondern benötige eben verschiedene Orte, also das sehe ich irgendwie verschiedene Perspektiven, ja, die da reinkommen, verschiedene Layers. Interessanterweise, da würde ich eben gibt es in der Dramatik, in deutschsprachigen Dramatik, eine Zurückwendung, ja, an den Mythos. Das ist viele Stücke sind entstanden, die sich mit die Antigone oder Ödipus aufnehmen, also die griechische Tragödie wieder einschleusen, wenn es um die Frage der klimatischen, weil es eben die Frage der Verschuldung, der kollektiven Schuld so stark im Raum steht, wird das ja auch auf diese Weise thematisierbarer. Ja. Aber ja, es hat sich eine Theaterpraxis im deutschsprachigen Raum, aber auch eigentlich in Europa, also es gibt sehr unterschiedlich, aber im deutschsprachigen Raum hauptsächlich, ergeben, dass das Publikum auch ja, damit auch umgehen kann, dass es eine sehr offene Form ist, dass Raum, Zeit und also diese Einheit von Raum und Zeit in Personen einfach nicht mehr gegeben ist, sondern einfach da ja, gibt es ganz unterschiedliche Formen, narrative Formen reinkommen oder ja, Tiere, also nicht nur, eben haben wir ja gehabt hier, also dass es sehr unterschiedliche Erzählformen gibt, die gar nicht und auch nicht Erzählformen, sondern theatrale Formen, die ganz unterschiedlich mit der Frage der Repräsentation auch umgehen. Ich würde mich interessieren, einfach als Gegenfrage, wie hier die Praxis ist, also weil ich einfach zu wenig weiß. Da wollte ich auch noch hin. Ja. Bueno, yo quisiera decir que aquí no estamos actuando o trabajando en un espacio vacío. Todo esto proviene también de una tradición. Me da pena decirlo, no conozco nada de la dramaturgia mexicana contemporánea, pero, o sea, no sé lo que está pasando aquí, si también se da, pero lo que pasa en el ámbito germanoparlante ahora en la dramaturgia tiene mucho que ver también con lo postdramático, donde la escritura teatral se ha ido alejando de la dramaturgia clásica, de las fábulas, de las tramas clásicas, que tiene también mucho que ver con influencia del arte electrónico, del arte mediático.
que se ha ido desprendiendo de los modelos tradicionales para contar historias, más o menos desde finales de los años 80. Y cuando se habla del cambio climático o de catástrofes ecológicas, no se puede partir de un formato meramente documental, sino algo que permita poner en escena diferentes lugares, diferentes perspectivas, diferentes capas, estratos. Y además de esto, en la dramaturgia alemana ha habido en los últimos tiempos también un fuerte retorno al mito, a los antiguos griegos, a la tragedia, Edipo y demás, porque tienen mucho también que ver con el tema de la culpa, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático o de todas las catástrofes que están pasando, también hay que ver cómo se tematiza la culpa, y eso se puede hacer muy bien a veces a partir de todas estas formas antiguas, mitológicas o míticas. Y esta ha sido la praxis en Europa en los últimos tiempos, sobre todo en el ámbito germanoparlante, que es de donde yo vengo, pero también en Europa, y que también de alguna manera se abre al público, porque son formatos abiertos, donde el tiempo y el espacio coinciden y se dan en formas narrativas diferentes, que incluyen también otro tipo de personajes que quizá antes no aparecían o que no tenían forma de expresarse, como por ejemplo los animales. Y no solo es una forma de escritura diferente, sino también formas teatrales diferentes. Y a mí me interesaría mucho saber también cuál es la praxis aquí en México, y creo que esto es lo que vamos a ver ahora. Sí, justo iba a pasar, o sea, también era un tema, pero voy a aprovechar inmediatamente tomar esa pregunta y abrir la conversación. Quería también pasar a preguntarles qué es lo que les pasa a ustedes o cómo aproximan o se aproximan a estos textos que reciben, pero tomando primero la pregunta de Catherine, un poco de cuáles los textos, o sea, ¿encuentran estos textos también ustedes? ¿Escriben estos textos ustedes? ¿Cómo dialogan con esta escritura? ¿Cuál es la tradición acá en México? Un poco desde la experiencia de ustedes, respondiendo a la pregunta de Catherine. Bueno, quiero comentar que es la primera vez que monto una obra escrita por alguien. Para mí es la primera vez. Es la primera vez que me aproximo a un texto. Digo, claro, yo estudié en una escuela y como actriz, tengo una carrera como actriz, y que claro que he actuado muchas obras escritas, de hecho he actuado 3 obras alemanas, pero dirigir, realmente esta es la primera vez que dirijo algo escrito de alguien. Mi historia, más bien, trabajo con creadoras y con creadores escénicos, con las y los cuales formo universos y discursos que se entrelazan con lo que queremos decir como equipo. Que por eso también acepté este texto cuando lo leí, y que supongo que por eso también me buscaron, porque la dramaturga, al leer la obra, la dramaturga se acercó de esa manera con un sector. Entonces a mí me pareció maravilloso porque era un diálogo, ¿no? Era como entender lo que ella quiso hacer en un primer arribo, yo tratarlo junto con el equipo, por supuesto, ¿no? El yo se vuelve nosotras, nosotros, fuera de querer ser muy amorosa con ellas, ¿no? Cero. Realmente sí lo abordamos juntas y juntos desde el inicio. Y creo que encontré, para mí era una puerta muy linda poder dialogar con alguien que hizo algo
que se parecía a algo que yo ya había vivido dentro de, pero de mis procesos personales, pues, ¿no? Entonces, realmente no fue tan difícil, por decirlo así. Aunque siento que si me dijeran y yo montara esta obra sin ser de 3 semanas y media, sin ser el tiempo de 3 semanas y media, a mí me encantaría hacer un laboratorio. Siento que eso sí me hizo falta, porque creo que los actores con los que trabajé, los performers con los que trabajé, tienen mucho que decir del tema y también, por supuesto, en México entrelazarlo con otros testimonios vivos, vaya. Vivos acá, ¿no? Como más bien en el contexto. Sí me faltó la investigación, ¿no? Eso, pero eso quería decir. Yo, la verdad, creo que de principio yo no hubiera escogido una obra como Still Loading para dirigirla. Y por eso celebro mucho este encuentro y haber visto este texto, trabajado con este texto. De entrada, yo lo hubiera leído y hubiera dicho, no, esto está muy raro, no. Pero este encuentro y como la invitación que me hicieron a participar en esto fue como, ok, te toca, ¿no? Te toca, tal cual. Pero después, bueno, leí el nombre de la autora, que ya había trabajado yo con un texto de ella antes. Entonces dije, bueno, tiene que ser algo interesante, por lo menos, ¿no? Entonces he trabajado adaptando novelas, he trabajado con textos pues muy aristotélicos, muy normales. También he trabajado con músicos, sin un texto, solamente como con partituras corporales, con palabras, pero esto es, Still Loading es un texto que ya te da mucho, o sea, como que pareciera que está muy abierto, pero en realidad te está enmarcando bastante. Y creo que, bueno, mi experiencia de trabajar con este texto es que no puedo trabajar, tal vez en otros procesos lo he hecho como, bueno, llego con muchas ideas, muchas hipótesis, se ponen en juego con los actores, pero esta vez me sentía como, bueno, sí, dicen que soy la directora, pero yo no soy nada sin mi equipo, yo no soy nada sin Paulina, sin Vania, sin Otto. Y para mí, que todas participamos de la misma manera, poniendo cosas, y solo un proceso así, yo creo que puede aguantar como un texto como este, solamente, porque si no, entonces se vuelve como un monólogo de la directora, ¿no? Y a mí lo que me fascinó de este proceso fue el trabajo con ellas. Y también, la verdad, me hubiera gustado que el proceso también de trabajo con la traducción y con la autora hubiera estado desde el inicio de estas 5 semanas. Hubiera sido completamente, no sé si completamente distinto, pero mucho más enriquecedor. Eso pienso. Pues primero diría que me quedé como con esta cosquilla de contestar la pregunta de la dramaturgia mexicana, porque yo, que soy un gran dramaturgo, no, pues más bien, a ver, no la voy a poder contestar, solo quiero intentar poner un poco el panorama que conozco, que últimamente he tenido la fortuna de estar en muchos procesos colectivos de escritura,
por becas o por etcétera, por la oportunidad de participar en algunas residencias y de convivir con muchos dramaturgos jóvenes que están justo en búsquedas de encontrar un lenguaje común de la dramaturgia mexicana contemporánea, y creo que lo que está sucediendo ahora será difícil definirlo porque me parece que ahora está todo muy disperso, estamos buscando por muchos lugares, pero sin duda estamos en una búsqueda estructural. Todo lo que he leído últimamente o lo que he podido ver de compañeros dramaturgos se parece en gran medida a esto, a estructuras que buscan romper lo clásico, no solo en la manera de narrar, sino en la manera de presentarlo visualmente en el texto, en la intención de integrar nuevas tecnologías, de hacer que el público interactúe con la obra y la modifique al momento del hecho escénico. Y en cuanto a temáticas, creo que igual estamos tal vez no tan recargados en el mito ahora, pero las circunstancias nos han enfocado mucho a hablar de problemáticas sociales contemporáneas de México, sobre violencias, sobre feminismos, sobre diversidades, y eso, encontrar distintas maneras de contar esto, ¿no? Que nos está tocando. Creo que en México, creo que estamos en un momento de replantearnos ciertas cosas de nuestra identidad. Se han estado cuestionando por cuestiones políticas y sociales quiénes somos y cómo elegimos y qué cosas elegimos para ser una mejor sociedad, y eso es lo que está plasmado en la dramaturgia que yo he tenido oportunidad, o con la que he tenido oportunidad de tener contacto últimamente, de la dramaturgia más joven, pues. Creo que eso podría ser un panorama. Y contando de mi experiencia al enfrentarme con este texto, justo una de mis más grandes retos fue encontrarme con el texto, con un texto, lo voy a definir así, complejo. Es un texto extenso, es un texto con muchas palabras, es un texto y que por lo tanto a mí me generó de pronto la sensación de estar dentro de un abismo, dentro de la ballena, que además es algo que agradezco mucho porque ya lo platicábamos el otro día. Sí, desde la primera lectura, lo que la dramaturga quería expresar y hacer sentir al público, lo sentimos todos quienes lo leímos. Este agobio por el cambio climático, este agobio por esta cantidad de información que no sabemos cómo manejar, este agobio por entender y ver cómo los sectores de la sociedad que hablan alrededor del tema del cambio climático, las catástrofes, dicen mucho y terminan por no decir absolutamente nada. Y todo eso está, me parece que muy intencional, en el texto. Y entonces eso era estar justo, repito, en el abismo, por donde se empieza. Creo que, o sea, yo me imaginaba en el proceso de escritura a la autora igual, pensando en cómo empiezo a escribir toda esta información, a vertirla, a darle orden. Y lo que hicimos con el equipo, que igual me gusta que coincidamos en ese gusto y en ese en el placer de entender que el proceso fue bien rico por los equipos y gracias al trabajo de los equipos. Y mi trabajo como director fue eso, escuchar las sensaciones del equipo, abanderarnos de que eso era lo que quería decir la dramaturga desde el inicio, que eso que estábamos sintiendo era lo que teníamos que jugar en escena, explorar y traducir en acción, que fue un poco la premisa de este acercamiento. Y ya, creo que yo lo único que hice fue provocar respuestas a preguntas que nos iban surgiendo. Y si de pronto el equipo preguntaba, ¿esto qué quiere decir? Pues la respuesta era, no sé, entendamos desde la acción y vamos allá. Yo como director creo que eso es el proceso de dirigir, ¿no? O sea, no pararse desde una posición, además como medio patriarcal, de dar órdenes y de ponerse en un lugar de superioridad, sino acompañar, intimar, seducir
y provocar tanto en los actores como en los creativos respuestas a las preguntas que van surgiendo desde las primeras lecturas. Y así nos acercamos esta vez y pues sucedió lo que tenía que suceder. Sí, hubiera sido muy interesante, me uno, que este conversatorio hubiera existido antes. Muy buena sugerencia, podríamos empezar con el conversatorio entonces la próxima vez. Y también hay otra capa de traducción que es justo la del equipo, o sea que también actores y actrices y creadores y creadoras estén también en esta parte también, que es crear un personaje o que es activar aquello que habla escénicamente, ¿no? Cuando hacen preguntas generalizadas siempre me da mucho prurito hablar en general, entonces voy a hablar de mí. Creo, por quienes somos, que hay algo especial con el teatro mexicano y es que todas y todos y todes hacemos muchas cosas. O sea, no sé tú, César, pero nosotras tres somos actrices de profesión. Entonces somos actrices y actores de profesión, dramaturgas, productoras, yo definitivamente no me meto. Diseño de vestuario, bla, 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 bla. Entonces hacemos varias cosas y tiene que ver con los sistemas de producción, me parece. O sea, no es algo que uno se plantee, o sea, yo nunca me planteé, por ejemplo, dirigir. Yo claramente iba a actuar y me pidieron dirigir y dirigí y me encantó. Es decir, aprendemos a manejar manejando, ¿no? Y ahí vamos descubriendo que también los sistemas de producción que hay específicamente en México aprendes a hacer varias cosas. A mí me encanta hacer esas varias cosas, excepto producir, pero yo no sé yo no recuerdo el momento en el que me planteé hacer todas estas cosas, por ejemplo, ¿no? Y con respecto a la dramaturgia, sí hubo algo que para mí fue muy importante, la reflexión. Yo había estado en el Theaterwelt, creo que es la primera emisión, estuve en una obra como actriz, de una obra austriaca de Franz Sobel, Queremos ser Mesías ya, o La familia acelerada. Y recuerdo que también había muchos personajes. Y yo me pregunté, cuando nos entregaron el texto, a mí me tocó Días Estridentes, yo me pregunté si alguna vez yo me había sentado a pensar en cuántos personajes yo quería, por ejemplo. Creo que es algo que está en mí, y no hablo por mí, no sé si sea su experiencia al escribir. No es que piense en hacerlo para 3 personajes o 5 personajes o 4 personajes, pero hay algo en mí que ya está en mi sangre, que sabe que no voy a tener subsidio, punto. Subsidio, no hay dinero. Entonces, si bien no me siento y digo esto va a ser para tantos personajes, hay algo en mí que hace que sea para personajes, porque claro, cuando quieres escribir, o por lo menos como nosotros y nosotras y nosotras hacemos teatro, pues si bien el teatro se puede leer, no es literatura, es escénico, ¿no? O sea, el objetivo es que eso sea escénico. Entonces, en aras de que eso sea escénico, pues piensas en 3 personajes, 2 personajes, 4 personajes o un personaje.
Y eso para mí fue uno de las reflexiones que tendría con este encuentro, ¿no? Que me pareció justo que como, aunque uno no quiera, nuestros modelos de producción definen muchas cosas y definen incluso nuestros caminos creativos, ¿no? Y definen también como el nosotros que se crea escénicamente. Yo diría eso. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo o no? Ah. Al principio en tu texto nos dices que los QR son específicamente, no, son más bien para tener referencias auditivas. A lo largo del texto, sin embargo, hay momentos en los que es importante para ti que tengamos otro tipo de referencias. Una es el momento de Iggy Pop en la película de Jarmusch, cuyo nombre ahorita olvidé. La de la cafetería, ¿no? Lo del café. No, la última, la de los zombies, ¿cómo se llama? No. ¿Eh? Ah, gracias. Y yo me pregunté, y no supe responderme, si la presencia de la lectura con un celular, o sea, que estar teniendo, escanear los QRs era parte de esta, era discursivo, o sea, era parte de esto que nos compartiste el viernes, que era no ver los cambios climáticos como algo maniqueo, sino entender la gran problemática que hay alrededor. Y mi pregunta es si justo la lectura y detener el aparato era parte de eso. Y la otra, que nunca, no lo sé, es que uno de los referentes, por lo menos en México, no se pueden abrir, pero no sé si es porque el video ya no existe o porque en México no se puede abrir. Ajá. Sí, entonces esa era mi pregunta, reflexión. Ich habe auch hier noch. Du kannst, okay. Also, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die Frage komplett erfasst habe, aber ich werde mal versuchen, darauf zu antworten. Ich versuche mal von hinten das aufzurollen, weil ich mich an das Ende der Frage am besten erinnere. Also zu den QR-Codes konkret zum Beispiel. Ich habe dazu ja auch schon neulich bei dem Nachgespräch ein bisschen was gesagt, dass ich grundsätzlich, gerade wenn man nicht schon zusammenarbeitet als schreibende Person mit dem Team, was es inszenieren wird, das sehr mag, den Text offener zu halten, dass der nicht ein in sich geschlossenes Produkt ist, weil es geht beim Theatertext ja nicht darum, dass der ein Produkt ist und fertig und es wird gedruckt, Buch, Leute lesen, sondern das ist ja etwas Raues, Rohes, was irgendwie für mich so offene Enden hat sozusagen, gerade bei dem Thema, weil ich ja auch wirklich sagen würde, wenn man das denkt, also es gibt, die Dramaturgie orientiert sich an einer Geografie, das sind nur kleine Ausschnitte, gleichzeitig passieren noch so viele andere Dinge mehr, die man nicht auch noch gleichzeitig abbilden kann. Da ist sozusagen mein Gedanke, dass es nicht so in sich abgeschlossen ist und es dann noch angereichert ist mit sowas wie eben den QR-Codes, die zu Videos führen, weil das ist Sekundärmaterial. Zum Teil geht es wirklich um die Sounds, zum Teil ist es so,
toll, wenn man die Referenz auch noch kriegt, weil es einen vielleicht inspiriert als Produktionsteam, aber es ist nicht notwendig, das zu wissen. Oder sowas wie die Fußnote mit Jim Jarmusch, das ist einfach nur ein Zitat, wo ich markiere, wo ich mich habe inspirieren lassen. Und ich weiß nicht, warum die QR-Codes nicht funktionieren. Es gibt einen Link, der schon seit einer Weile nicht mehr funktioniert, weil es runtergenommen wurde, weil irgendjemand die Rechte eigentlich gar nicht hatte an dem Video. Und das war so ein ganz wackeliges Video von jemandem, der wiederum eigentlich so im Raubabbau Elfenbein stiehlt. Also ich finde, es passt auch alles, dass es mit der Zeit verschwindet. Und das ist sozusagen ja auch nicht vollständig. Es ist ja nicht so, jetzt haben wir hier diese 6 Links und QR-Codes und damit haben wir die vollständigen Referenzen, sondern es öffnet sozusagen den Raum. Und das ist der Gedanke. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine vollständige Antwort auf die Frage ist. Ich glaube, vielleicht müsstest du die Frage nochmal wiederholen, was du noch mich fragen wolltest. No estoy segura de haber entendido así como todo el contexto de la pregunta, pero voy a tratar de contestar lo que entendí y voy a empezar por atrás, desde atrás, con los QR codes. Para mí es muy importante, por principio, en el caso de que el texto no se trabaje en equipo, como fue el caso, dejar los textos abiertos, lo más abiertos posibles. Un texto teatral no es un producto terminado, que está empaquetado y así se entrega y ya, sino que se debe mantener abierto, ¿no? Y la dramaturgia se orienta, bueno, en el caso de esta obra, a, por ejemplo, cuestiones geográficas o otras cosas que no se pueden representar tal cual. Y por eso mi idea de enriquecerlo con códigos QR que conducen a videos o a sonidos que pueden servir como inspiración y que más bien deben servir como inspiración, tienen más la intención de servir como inspiración, pero no son necesarios para el montaje, no es algo que se deba incluir en el montaje. Y bueno, el hecho de que aparezca de dónde lo saqué y la película de Jim Jarmusch o tal, es nada más para informar de dónde saqué yo también esta inspiración. No sé por qué no funcionaron todos o varios de los QR, sí sé que uno no funciona. Bueno, entonces fue ese uno porque lo bajaron, porque el video ya no existe, era un video como muy borroso que se tomó muy casero. Pero eso también me parece interesante porque eso forma parte de lo que decía de que un texto teatral no es un producto terminado, ¿no? Entonces, incluso los QRs no es algo que va a estar ahí por toda la eternidad, sino que también pueden estar y luego dejar de estar. Es algo como inconcluso, esa sería la palabra. Y mi idea era que estos códigos sirvieran más bien eso, para abrir el espacio. Eine Sache, die ich noch hinzufügen wollte, die ich vorhin vergessen habe zu sagen. Ich glaube, was auch wichtig ist zu verstehen, ich verstehe Regieanweisungen nicht als Anweisung. Also wenn ich schreibe, irgendwie hier auf dem Gletscher passiert das und das, dann ist das eher, also ich habe irgendwie, als ich den Text geschrieben habe, hatte ich ein sehr filmisches Denken und ich beschreibe eher, was ich vor mir sehe. Aber es ist ja sowieso klar, dass die Regie nicht machen muss, was ich da schreibe. Und ich glaube, das ist auch so hilfreich, nochmal so mitzudenken, wenn man darüber nachdenkt, was bedeuten diese ganzen Quellen. Also niemand muss irgendwas damit anfangen. Algo que olvidé decir hace rato respecto a las acotaciones. Yo no entiendo las acotaciones como indicaciones, como instrucciones de lo que se debe hacer, sino más bien como para representar lo que estoy pensando a la hora de escribir. Yo tengo un pensamiento muy fílmico, muy de imágenes, entonces para mí poner estas acotaciones, en alemán la palabra para acotación es literalmente instrucciones del director o de la dirección, ¿no? Pero eso es justamente lo que yo no quiero que sean estas acotaciones, sino que sirvan más bien para dar información extra, para describir cómo veía yo una escena y que eso pueda servir de nuevo como inspiración para quienes hagan el montaje.
Okay, also, ja genau, noch zu den Figuren. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass das auch noch ein Teil der Frage war. Also, ich bin ja ein Fan von Mehrfachbesetzung. Und ganz ehrlich, also das Theatersystem ist zwar komplett anders in Deutschland, aber wenn man anfängt, Theater zu schreiben, dann kriegt man eine Bühne, die ist so groß wie die hier und man kriegt 2 bis 3 SchauspielerInnen. Und also auf eine Art war ich auch einfach sehr, also es war ja eins so der ersten Stücke, die ich geschrieben habe, oder das erste, zweite, ich war auch sehr weit weg von irgendwas Realistischem und habe einfach mal den Text geschrieben. Dadurch, dass es nicht schon in Verbindung mit dem Team war. Aber ich stelle mir schon auch vor, also es wurde jetzt auch nicht mit viel mehr SpielerInnen realisiert in Deutschland und es wurde ja jetzt hier auch total so eine Form gefunden, für die es nicht 10 Leute brauchte. Also ich glaube, das ist ja dann auch nicht immer so 1:1, dass jede Figur mit einer Person besetzt werden muss. Auch wenn das natürlich voll stimmt, dass die Strukturen mega anders sind. Ob ich das jetzt verstanden habe? Bueno, en cuanto a la cantidad, a la gran cantidad de personajes que aparecen en esta obra, yo me siento también muy lejano del gusto de tener así como elencos múltiples. Cuando empiezas en Alemania en el teatro te dan un escenario de este tamaño también y 2 actores. Y tienes 2 actores para representar los 40 personajes que tienes en la obra, ¿no? Entonces, no es que yo haya querido escribir la obra de manera realista en la que participaran tantos actores como aparecen, o sea, el mismo número de actores que de personajes que aparecen en escena, no es algo que sea tal cual y probablemente en Alemania se haya resuelto o se hubiera resuelto de la misma manera que lo resolvieron ustedes aquí, que pocos actores representen todos los papeles. No es una exigencia realista de mi parte de que haya 40 actores en escena para representar los 40 personajes que están escritos. Quiero aprovechar esta instancia que ya se abrió la conversación, si hay preguntas de parte de ustedes que nos acompañan en las butacas o de ustedes también. Si tienen alguna pregunta, ahora levanten la mano o digan, ahí ya tenemos una. Pasó el micrófono ¿verdad? Gracias. Bueno, pues primero felicidades otra vez por todos esos trabajos que pudimos ver en estos últimos días y ahorita haber concluido pues este primer ciclo de estrenos y también los talleres. Quisiera preguntar a todas y todes aquí qué se llevan de inspiración de los trabajos que han hecho o los trabajos que han visto. An wen ist die Frage gerichtet? Pues supongo que es la mirada que ahora también tengo dentro del Theaterwelt, que fue observar los trabajos de todavía no he podido ver el tuyo, pero lo voy a ver, estoy segura. Pero bueno, tuve la oportunidad de ver el de mis compañeras y por supuesto que me llevo inspiraciones de cosas que me parecen que son muy afortunadas, ya sea en tanto dirección como actuación, y creo que para mí eso es muy valioso, poder entender la manera de resolver y llevarme lo mejor que puedo ver para también resolver de manera inteligente en algún momento otra cosa, ¿no? Es decir, que me nutre en mi quehacer, me nutre en mi imaginario, el poder ver el trabajo de otras personas. Entonces, para mí es una gran oportunidad
Y, por ejemplo, en esta charla, para mí también es una oportunidad de entender el universo. Y puedo decir que hay algo que no había, por ejemplo, pensado, que era plásticamente un texto dramático. Cuando he escrito mis obras nunca he pensado en eso, simplemente las escribo y realmente las termino de ver y digo, ¿alguien le entenderá? Si es que alguien lo, bueno, de hecho luego mi equipo creativo dice, ¿cómo vamos a montar eso? Y yo, bueno, pero estábamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que me llevo eso, me llevo muchos aprendizajes, que puedo poner en práctica en algún momento y si no, realmente alimentan mi imaginario, vaya. Y eso me parece increíble, ver el trabajo de mis compañeros, de mis compañeras y obviamente también el trabajo dramatúrgico desde lo plástico, desde entender, por ejemplo, una de las cosas que siempre me he preguntado con la dramaturgia alemana, es que les encantan las palabras. Aman las palabras, muchas palabras. Y nosotros en México, no sé si somos tan así. Creo que somos, no sé, tal vez, no sé cómo lo piensen, ¿no? Tampoco quiero generalizar. Pero lo tomamos, creo, desde otro lugar. No sabría decirlo. Créeme que para mí, por eso es muy importante este encuentro, porque al contrario, me hago preguntas, ¿no? Una de esas es la dramaturgia mexicana, por ejemplo, ¿dónde está nuestro discurso escénico, por ejemplo, ¿no? Es muy claro cuando yo leo una obra de teatro alemana, que pues, ya les he dicho que he trabajado como en 4, tengo un rango, ¿no? Y he visto obras, son de un tipo. Tienen no sé, tienen un espíritu, tienen algo que… Y bueno, yo estoy en México y tal vez no me he dado cuenta, tal vez estaría padre hacer lo contrario, la otra parte, ¿no? Nosotras ir a Alemania y ver qué pasa con nuestros textos en Alemania, ¿no? Con actores alemanes, directoras, directores. Creo que sería igual una cosa muy interesante, ¿no? Porque ya nosotros siento que tenemos un imaginario. Bueno, por lo menos yo, sin generalizar, tengo un imaginario de lo alemán o lo europeo, pero ¿cómo en Alemania tendrían el imaginario mexicano, ¿no? Eso. Eine kleine Zwischenfrage. Wo fängt die mexikanische Dramatik? An welchem Moment fängt die, also wenn es nicht die Sprache ist, was ist der Moment, wo sie ansetzt? Was ist das andere? Ich würde gern mehr wissen. Ya. Yo quisiera hacer una pregunta intermedia antes de que sigamos contestando la primera pregunta. Mencionas que en las obras mexicanas no se parte de la lengua o de las palabras como en el teatro alemán. Si no se aman las palabras, igual que en el teatro alemán, que son palabras, 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 ¿de dónde se parte entonces? ¿Cuál es el punto de partida en la dramaturgia mexicana? Yo poesía, claro. Pero no amo la palabra. Es que no es que sea poesía. No, pero porque si no, no Es que creo que era lo que platicábamos, o sea, estamos representando aquí 4 formas de abordar distintas. Yo sí amo la palabra, adoro la palabra,
no hay mundo sin palabra, pero palabra a nivel ontológico, o sea, sí. Entonces yo sí soy muy, 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 muy amante de la palabra crepo. Y como decía Novalis, ¿no? Las palabras son conjuros y creo que así se hace el teatro. Pero esa es una visión, ¿no? Y no compartimos, digamos, esa... Es que es una sensación, no sé, realmente tendría que es diferente. Es diferente el abordaje de las palabras, no sé cómo decirlo, pues vaya. Sí, en algún momento tendré la manera de decirlo, pero sí es una manera diferente de abordar. Eso por lo menos en la dramaturgia que he leído y el teatro que he leído, que he visto en Alemania también, que he visto, me parece que es otra manera de abordar, porque no hablo de la poesía. No sé, creo que eso ya es algo, ya, pero sí, no sé cómo decirlo. Es una sensación. Tal vez tiene que ver con un énfasis en la musicalidad de las palabras, que tiene que ver con la repetición. Tal vez, no sé, estoy especulando nada más. Tal vez eso es a lo que te refieres, como que hay como tal vez un énfasis en la repetición en las palabras por darle un foco a la musicalidad de los textos y no tanto tal vez a los diálogos, no sé, eso es lo que estoy especulando de lo que está diciendo Mirna. No, de los textos, es que, sí, es que hablaba de los textos alemanes, es lo que estoy pensando que a lo mejor se refiere Mirna. Pienso, no sé. Y ¿cómo era tu pregunta de las cosas que me inspiran? No, pues muchas cosas. Pero lo que me encantó de esto fue conocer, bueno, personalmente a María, ¿no? El conecte con la dramaturga, con las historias. Y también suelo ser bastante como muy apegada a una estructura y como a las certezas, y lo que invita el texto es a no tener tantas certezas. Y eso me gustó y me probé en esa nueva faceta como más de, no tengo idea de cómo vamos a estrenar, ¿no? Tomar decisiones incluso, pues sí, el día del estreno, y estar bien con eso. Estar bien con un proceso así y eso me gustó. Yo empezaría diciendo que me voy contento de haber tenido la oportunidad, un poco o mucho desde el capricho, la verdad, una disculpa, de haber trabajado con un elenco grande. Como ya bien decían, es difícil en México esa posibilidad en el teatro profesional, y aunque me había acercado ya desde el teatro escolar a grupos grandes en la dirección, pues sí, o sea, son procesos distintos en tiempo y en posibilidades. Y ese fue uno de los grandes retos, pero también fue parte de lo divertido. O sea, yo trabajé con 11 actores y actrices y es una cosa... repetiré el adjetivo interesante, es un lío, es un reto constante, o sea, de por sí, repito, y sigo poniendo el dedo ahí, en que el texto es gigante, literalmente, es agobiante, y además luego tener un elenco tan grande por capricho del director, y gracias por secundarme el capricho a quienes lo hicieron,
Y eso es una de las cosas que me inspiraron para continuar, para explorar y que sí me siguen, o sea, se me queda ahí la cosquilla de la posibilidad que quién sabe cuándo vuelva a tener de trabajar con un elenco así. Además de muy talentosos y muy dispuestos y dispuestas todas, ¿no? Pero esto, pues, o sea, el explorar el diálogo entre tantos cuerpos en el espacio, la posibilidad de trabajar en conjunto, en masa, estas dinámicas grupales que son distintas a las individuales, la manera de intimar y de profundizar con un grupo y no con el individuo, ¿no? Y sí, también, ¿no? Desde ambos niveles, entender la dirección de la masa es distinta a la dirección de la persona. Y por lo que ya compartíamos, creo que estamos más acostumbrados a eso acá, ¿no? Aunque sean elencos de 4 o 5 personas, que es lo más que yo había dirigido antes, siempre es mucho más individual, mucho más frontal, mucho más la posibilidad de desentrañar a la persona, no al equipo, no al grupo, no a esta mente comunitaria compartida. Entonces eso fue un reto interesante, eso me inspira como para seguir buscando cosas por ahí y también creo que me voy muy inspirado por la temática. Ya lo decía también en el momento de la plática al terminar el estreno, pero aunque en México se habla de cambio climático y de medidas, sí creo que, y reitero, la visión de acá, de México, de Latinoamérica, todavía es muy distinta a la de Europa. La vez pasada dije que estamos varios pasos atrás, tal vez hoy lo corregiría, no sé si atrás, adelante, de lado, solo la visión es distinta, estamos en otro lugar. Y esta otra visión, la visión europea de lo que está pasando, de lo que podemos o no, de lo que debemos o no hacer, de cómo nos estamos cuestionando este tema, me deja la reflexión y las ganas de seguir ahondando ahí, de tal vez seguir explorando en otras puestas en escena, en la dramaturgia, y en la vida social. O sea, como que yo no terminé de entender, después de tratar de entender la visión alemana del cambio climático, hasta donde pude, yo no termino de entender en dónde estamos acá. Eso, veo como medidas aisladas, veo como pinceladas ahí de propuestas, de campañas políticas que nunca suceden, que nadie les da seguimiento porque como que no lo entendemos, no termina por importarnos. Estoy generalizando y me atrevo a generalizar porque es lo que vivo en todos los días, ¿no? O sea, incluso las personas que yo conozco más comprometidas con el cambio climático, con la conservación de especies, etcétera, todavía están en un nivel de poca acción, ¿no? De más reflexión y de más filosofía que de irnos a parar, ¿no? Todavía estamos en la postura de criticar a aquellos que se manifiestan, que van y que lanzan latas de sopa a obras de arte, que más allá de que funcione o no, sea fructífero o no, eso, hay una llamada a la acción, un paso a la acción en el tema del cambio climático, que aquí en México todavía es frío, todavía es distante. Entonces, bueno, eso, el tema me inspira para seguir explorando como creador, cómo reflexionar en conjunto, en comunidad sobre el tema. Ich wollte noch mal nachfragen, wie es dazu gekommen ist, dass 11 SchauspielerInnen mitgemacht haben. Waren das Studierende? Waren das, also, weil das ist ja, also es klingt schön, ich hatte die Laune, es so zu tun. Es müssen ja die SchauspielerInnen auch die Laune haben. Wie hat das funktioniert? Das ist das eine. Und beim anderen finde ich es, das stimmt vielleicht, was du sagst, dass es ein anderer Diskurs in Deutschland ist, aber es ist auch so, dass sehr viel Symbolpolitik stattfindet und vieles nicht geschieht. Aber ich kann das ganz schwer, also ich sehe, wenn ich nach Mexiko komme, sehe ich auch viele ökologische Fragestellungen, die ich nicht erwartet hätte.
ob es auf den Geldnoten ist, dass die Biosphäre ganz wichtig ist, oder den Tourismus, den ich in Tulum erlebt habe, der versucht, ökologisch richtig zu agieren. Also es ist nicht, ich kann es gar nicht so schwarz-weiß sehen, also, aber ich weiß zu wenig. Ich kann es nur mir anhören. Bueno, yo te quería preguntar dos cosas. Primero, ¿cómo llegaste a confirmar este elenco de 11 actrices y actores? ¿Fueron estudiantes? O sea, ¿cómo lo hiciste? Tú dijiste que lo hiciste por un capricho que te concediste, un gusto, y bueno, pues también tiene que haber sido un capricho entonces de los actores, las actrices que también querían hacerlo, ¿no? ¿Cómo fue que esto, cómo funcionó? Esa es la primera pregunta. La otra, respecto al discurso ecológico en Alemania, que dices que es diferente, pero yo también veo que en Alemania hay mucha política como de simulación, que se habla mucho, pero que tampoco se hace gran cosa, ¿no? Y aunque no conozco a fondo la situación en México, y estoy aquí desde hace poco, pero veo también que hay muchos cuestionamientos respecto a la crisis climática, que hay muchas acciones concretas. Estuve en Tulum, por ejemplo, hay como ecoturismo, o sea, gente que sí se cuestiona cómo hacer las cosas de otra manera. No es que en Europa o en Alemania se haga mucho o todo y aquí no se haga nada. Pues de la primera pregunta, en gran medida fue suerte. O sea, originalmente yo quería 14 actores y actrices, el presupuesto me limitaba, entonces dije juguemos con 11, se puede resolver con menos, la autora propone que se resuelva con menos, juguemos con 11, y el presupuesto me limitaba, y entonces había que encontrar una solución. 5 de los actores y actrices, me parece, son estudiantes todavía de actuación, están liberando su servicio social con este proyecto, que es parte de sus requerimientos para titularse. El resto de los actores fue suerte, es decir, yo dije, estrenamos este día, tenemos 8 ensayos, ¿quién se sube? Y apliqué un poco ahí sí el látigo del director, de decir, son 8 ensayos, estos son los horarios, puedes estar o no puedes estar. Y eso, pues fue la suerte de que quienes fui convocando podían estar. Y ya pues eso, tomando en cuenta que eran 8 ensayos de 5 horas, o sea que desde el día que recibí el texto dije, tengo estos días, no tengo más tiempo por otros compromisos y pues porque había que estrenar, ¿no? Había una fecha. Y ya pues eso, coincidió que quienes convoqué podían, quienes no me recomendaron a alguien más, los estudiantes tenían libre y la posibilidad de negociar con sus maestros para estar en los ensayos y en las funciones. Y sucedió. Y me considero muy privilegiado porque haya sucedido. Y porque además todos son muy buenos, ya los vieron en escena, pero me tocó un equipo en donde todos y todas estaban enteramente dispuestos a cumplir. Este montaje creo que fue muy de caprichos del director, a cumplir todos mis caprichos, a decir vamos a cantar y a bailar. No tiene nada que ver con la obra, o pareciera que no tiene nada que ver con la obra, vamos a cantar canciones religiosas antes de que empiece, ¿no? Segunda llamada. O si aquí dice la autora, la ciudadana canta, vamos a montar un número de cabaret donde todos hagan cabaret. Ya está. Y eso, tener el equipo que me secundara estuvo muy divertido. Todos se encueran y todos decían, sí, todos nos encueramos, ¿no? Entonces, al final no sucedió, pero la disposición estaba. Y respecto al otro tema, pues eso, comparto que a lo mejor es solo una impresión, porque yo no estoy tan metido tampoco en el tema, ¿no? de la acción para mermar
el avance del cambio climático, pero la sensación que hay acá desde la ciudad, desde este privilegio que es esta burbuja de la Ciudad de México, es que esas acciones que se proponen siguen siendo muy superficiales. A lo mejor ahí sí empatamos con Alemania, es decir, las acciones que se nombran en pro de detener el cambio climático son hacer andadores verdes, ¿no? Se habla poco de detener a las empresas, las grandes productoras del cambio climático, aunque se habla por debajo, en la acción real se habla poco de cómo empresas de otros países, no, sí se habla mucho, ¿no? Ahora que lo digo en voz alta, vienen a mermar nuestros recursos, nuestros mantos freáticos, bueno, sí, de todos lados, y no hay como discurso o acción concreta sobre eso que todos sabemos que está escritísimo en tu texto, ¿no? Esa es la sensación que tengo, que de pronto todo lo que se dice termina, dejemos de usar bolsas de plástico y se habla poco de las grandes empresas, dejemos de usar popotes, pero y los grandes contaminadores de las costas, de los manglares, como que sigue dominando mucho el dinero, igual que dice tu texto que sucede en Alemania. Ay, perdón, pero yo no estoy de acuerdo. Ha habido muchas iniciativas. La cuestión es que aquí tenemos un método eficiente que es matar a los activistas. Entonces, sobre todo activistas de comunidades de pueblos originarios que han silenciado brutalmente, y esto no es de hace pocos años, esto lleva décadas. Entonces, ahora, no tiene una exposición en los medios y no es tiktokteable, o no, ¿cómo se dice TikTok? Eso. Sí, soy vieja, soy la más vieja de todos. Las señoras. Pero no, sí ha habido iniciativas. La cuestión, si no estuviste en una obra Monk que hablaba justo del que preservaba las mariposas monarca. ¿Perdón? Sí, ha habido muchos activistas, la cuestión, y muchas iniciativas. La cuestión es que la gente que utiliza los movimientos sociales para lucrar y tener muchos me gustas y todo eso, no es algo que les interese, pero sí efectivamente ha habido muchas iniciativas. La cuestión es que es muy peligroso. Y los matan, y es lo que ha pasado con Ralámulis, es lo que ha pasado con muchísimas personas. Entonces yo ahí sí, perdón, soy muy vieja. Sí, en ese documental, al final del documental, exponen los rostros de todas las personas que han muerto en México por alzar la voz, por mover sus comunidades y por detener ecocidios. Bueno, yo creo que es un tema súper complejo y entiendo eso perfectamente, pero también entiendo y un poco lo que dice él, ¿no? Que en la Ciudad de México también, o en las ciudades, vivimos otra realidad que no es necesariamente en el campo, por ejemplo, ¿no? Que no es necesariamente, y aparte en la Ciudad de México, cuáles son las colonias, en fin, creo que es un tema muy complejo en ese sentido. Y hablando de lo individual, por supuesto, creo que lo retrata muy bien Katy, ¿no? El personaje de la obra de Sobrevivir, que es ¿qué hago ante todo esto? Porque ¿qué hago? ¿No? O sea, es un tema de los muchos temas que nos pueden agobiar, y a nivel climático, por supuesto, creo que sí, o sea, como que entiendo también en esta parte de manera individual y en la ciudad qué se hace, ¿no? Lo político, todo cabe en el poder, ¿no? Y en lo político.
Quizá vamos a llegar al fin de la conversación. Quiero hacer una última pregunta o hacer referencia a una última cosa antes de cerrar. Ich wollte noch eine letzte Frage stellen und ich wollte noch was kommentieren zu dem Festival. Que quería decir nomás un poco para enmarcar esta conversación también justo ahora que ha ido en la dirección como el tema del cambio climático, es que el foco del Theaterwelt de este año era naturaleza y arte. Por eso la selección de los textos también eran todo, hacían referencia justamente a temas o de cambio climático o naturaleza, y por eso también hay como un hilo rojo común. Eso solamente como dato al margen. Quiero hacer una última pregunta hacia ti, Claudia, que vamos a ver cómo lo hacemos con la traducción, porque hay un tema que me parece... me parece un tema que me gustaría sí mencionar y que me parece importante mencionar en el Festival Theaterwelt, y que es la figura de las traductoras, en este caso creo que son todas mujeres o una del de... porque justamente me parece algo muy bello que surgió, que es este tema de la musicalidad y el ritmo que hay en los textos. Y traducir un texto no es solamente traducirlo uno a uno, del alemán al español, sino que también es mantener y cuidar todas las propuestas de escrituras que hacen los autores y mantener la musicalidad, mantener el ritmo. Y creo que eso es una labor que me parece importante visibilizar. Entonces me gustaría que Claudia nos contara un poco cómo estuvo ese trabajo de traducción y cómo se aborda este trabajo de traducción. Soll ich mich da hinsetzen und übersetzen? Kannst du gerne machen. Was mit dem Teil? Also, kannst du versuchen, und sonst machen wir das konsekutiv. Ich sage einen Satz und du... Okay. Bueno, voy a empezar explicando cómo fue el proceso de trabajo en equipo. No voy a empezar por el texto, sino con la organización. En principio se había pensado que yo tradujera por lo menos los 3 textos, uno de María, uno de Catherine y uno de Kai, pero como fue tan breve el tiempo que había, imagínense, tendría que haber traducido estas 3 obras dificilísimas en un mes, mes y medio, y yo traduzco muy rápido. Pero cuando las vi y vi la estructura, lo que vimos aquí, el formato, y empecé a leerlas y me di cuenta de lo complejas que eran, me quedó claro que yo no tenía la capacidad para traducir bien estas 3 obras tan difíciles en un mes. Entonces, lo que hice fue juntar un equipo de traductoras extraordinarias, que a mí me parece que son las mejores traductoras de teatro en Latinoamérica, y me voy a ver poco modesta junto conmigo, que son, y las voy a mencionar por nombre porque es importantísimo, Carla Imbroño, de Argentina, que tradujo Still Loading, de María; Mónica von Moldovani, de Chile, que tradujo Días Estridentes, de Kai; y Ilana Marx, de Uruguay, que tradujo la obra de Catherine, El agua. La 4ª obra, la obra juvenil de María, esa se tradujo en Guatemala. Yo no conocía al traductor, ese fue un trabajo que se hizo aparte, pero lo que sí acordamos es que al final yo iba a revisar todos los textos para adaptarlos al español de México. Y en realidad no fue así, en realidad fue un trabajo de equipo que hicimos prácticamente a la par, por lo menos con mis 3 colegas. Es verdad que ellas hicieron la primera versión, pero me la mandaron ya, o sea, desde esa primera versión empezamos a trabajar en equipo. No es que yo haya corregido o revisado, sino que fue un trabajo en equipo en el que veíamos cómo funcionaba mejor qué cosa en cada obra, también dependiendo del formato.
Carla y yo incluso tuvimos una sesión por Zoom con María. Ahí fue un caso particular con esta obra porque era, si les pareció compleja, así como la vieron, cuando nos la entregaron a nosotras no había ni siquiera personajes, estaba todo mucho más difuminado, digamos. Carla, si bien hizo esa primera traducción, la verdad es que las dos sentimos que no quedaba muy claro y por eso decidimos hablar con María para que nos explicara más del contenido y más del contexto y cómo había sido su proceso de escritura. Y llegamos al acuerdo de que nos contó que era todavía un work in progress, que no se había terminado porque había sido un trabajo en equipo, con el equipo de dirección, con los actores y actrices, que se vio interrumpido por la pandemia. Y ahí se quedó. Y entonces María terminó, bueno, no es que haya terminado, es que como que readaptó la obra, la completó, puso personajes, puso ciertas acotaciones para tratar de hacer que la obra le resultara más clara al equipo que la iba a montar. Y yo creo que Carla y yo, y después Mónica y yo, e Ilana y yo le dimos como 3 o 4 pasadas a cada obra. No es que ellas me hayan dado un producto terminado que yo al final lindamente nada más mexicanicé, sino que fue un proceso conjunto en el que en cada caso las dos correspondientes trabajamos en el texto juntas. Y tenía que ver, sí, con el formato, ver cómo al cambiar la extensión de las palabras o de las frases se podía conservar ese mismo formato, que no se moviera, que eso es como, pues si quieren podría parecer no tan importante, pero aquí no es nada más forma, la forma sí es fondo. El formato es una clara indicación de quién habla, de simultaneidades y demás, y por eso era muy importante conservarlo. Creo que Mónica también habló con Kai al respecto, cómo le había hecho él para armar así las frases, los cuadros de texto, porque eran cuadros, era como una composición plástica también. Y a partir de ahí, pues sí, ver si había cosas ya que o eran demasiado chilenas o demasiado argentinas o uruguayas, aunque he de decir que las tres ya han trabajado conmigo antes, ya han estado en contacto con textos mexicanos, entonces de entrada trataron de hacerlo menos local, pero sí había ciertas cosas que había que ajustar y encontrar la manera adecuada en español para conservar también el carácter de los personajes, por un lado, y por otro lado el ritmo. Kai mencionó lo importante que le resulta el ritmo, pero yo creo que en todas las obras el ritmo es muy importante y en todas tratamos de mantenerlas, leer los textos en voz alta, no solo una vez, sino varias, ver dónde había que ajustar, que quitar ciertas palabras a lo mejor, o cambiar palabras para que funcionara. Una vez me dijo Boris Schumann, que seguramente aquí varios conocen, un director de teatro francés, que el teatro, la obra de teatro no se termina hasta que se pone en boca del actor o de la actriz. Y eso es verdad, y por eso tienes que leer en voz alta las obras de teatro cuando las traduces para ver si son pronunciables, articulables, independientemente de que los grupos de teatro después hagan sus propios cambios y adaptaciones, que también de eso se trataba. Los tres autores dieron la clara indicación de que los grupos de teatro podían hacer lo que quisieran con el texto y adaptarlo también a sus necesidades, ¿no? Ese es el último paso. En el caso de la obra Sobrevivir de María, ahí sí realmente yo me limité a hacer la revisión final porque no tuve el contacto con el traductor, con el colega guatemalteco. Hice una revisión bastante exhaustiva del texto para poder trabajarla aquí en México. Y ya que escuché la obra, las 4 obras aquí en los montajes, me di cuenta que a lo mejor falta un poquito de mexicanización todavía, pero bueno,
Estas obras supongo que se van a subir a la biblioteca en línea, biblioteca teatral en línea del Instituto Goethe. Entonces está bien porque no son solo para México, son para diferentes países. Entonces cada compañía teatral en diferentes países podrá adaptar la obra a sus dialectos del español locales. Y creo que ha sido uno de los proyectos de traducción teatral más complejos que he tenido, precisamente porque implicó un trabajo de equipo y una coordinación pues a la distancia, porque todas estábamos en países diferentes, pero que funcionó muy bien y que creo que todas quedamos tan contentas que nos quedamos con ganas de seguir trabajando así en equipo. Contratada. Ahora sí, muchísimas gracias a todas, a todos, a todes por estar acá. Y no quiero dejar de agradecer a todas las instituciones que hacen posible este Atavelt, porque es un gran esfuerzo mancomunado. Y en ese sentido quiero hacer mención de la Embajada de Suiza, que se suma a este proyecto siempre, el Foro Cultural de Austria, la Coordinación Nacional de Teatro, que hace posible que lo podamos hacer acá, la Cátedra Bergman, el PIAC y obviamente el Goethe Institut. Muchísimas gracias a todas las instituciones y sobre todo y ante todo obviamente a los autores, muchísimas gracias, y a los directores, muchísimas gracias, y a todos las actrices, actores, performers que participan en este gran proyecto. Muchísimas gracias. Obviamente a Claudia, muchísimas gracias por todas las traducciones ahora en todos los talleres y en todos los conversatorios.